Ministerio Gracia y Cruz presenta el Evangelio en los Salmos. Comparte Víctor Bascuñán Carrasco, ministro del Evangelio. Salmo 4, parte 2. El versículo 4 dice: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. La primera expresión, o las dos primeras expresiones, temblad y no pequéis, debemos oírlas, debemos recibirlas como una dulce exhortación del Espíritu Santo. Nos está llamando a tener un temor reverente delante de Dios. Temor que tanta falta hace. Si somos honestos con el Señor, delante de Él estamos, nuestros corazones son descubiertos delante de Él. Él nos conoce de forma cabal, de forma plena. Hay mucha falta de temor en nuestra vida. Si somos sinceros, honestos con el Señor, las veces que hemos pecado, las veces que hemos fallado, las veces que un cristiano se aparta de la palabra de Dios y peca, es por falta de temor. Hoy día el pecado que es grave, el pecado que es amartía, que es chata, que es shabá, palabras que significan errar el blanco, transgresión de la ley, rebelión, caos, desorden espiritual. Hay muchas acepciones, tanto en el hebreo como en el griego, para pecado. Muchas. Abón, anarquía, amartía. Lamentablemente hoy día el pecado, mucho de lo que es pecado, la secularización, la psicología humanista metida en las iglesias, lo llama enfermedad. A mucho de lo que es pecado y delito delante del Señor se le victimiza. Y nosotros los cristianos también hemos minimizado el pecado. Y que Dios nos perdone por esto, hermanos. Y que Dios ponga temor en nuestro corazón. Porque en esto hemos fallado y hemos fallado gravemente. La exhortación dulce del Espíritu, como yo les decía, es temblad. Es tan imperativo. El principio de la sabiduría, dice Proverbios, es el temor de Jehová. Temblad y no pequéis. En otras palabras, el temor va a evitar que tú y yo pequemos. Por contraparte, la falta de temor va a hacer que el pecado venga, nos abrace y caigamos en él. Y ya vimos al comienzo del Salmo 3, antes, cuando lo estudiábamos, que el pecado va a ser perdonado, pero trae consecuencias a nuestra vida. Y son tristes. Y tenemos que vivirlas en silencio, con humildad, y aceptar la disciplina del Señor en nuestro corazón. Necesitamos temor de Dios en esto. Dice: meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. La palabra hebrea para meditar es agá, H-A-G-A-H. Y significa, es la palabra para rumear. Es la palabra que se usa de algunos animales que tienen varios compartimientos antes de que la comida llegue a su estómago y pasa de un compartimiento a otro y vuelve el alimento que fue comido en la mañana, se vuelve a masticar a media tarde y se procesa y se vuelve a masticar. Eso es rumear. Y esa es la palabra para meditar. ¿Por qué tenemos que meditar en la palabra? Porque de la palabra viene el temor de Dios. De la palabra viene la santificación. Jesucristo lo dijo. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El meditar en la palabra va a producir en nosotros una conciencia. Primero, una conciencia. Segundo,
sobre la revelación especial que es la palabra de Dios, va a fluir el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo. Y es el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo el que traslada las palabras puestas en nuestra mente y las hace carne y sangre dentro de nosotros. La revelación de Cristo provee de todos los recursos del reino de Dios para la transformación de vida y de nuestras conductas. El meditar va íntimamente de la mano con el temor del Señor, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y la palabra me va a otorgar, la palabra revelada por medio del Evangelio de Cristo. Por medio del Evangelio de Cristo, porque yo quiero decirte algo, querido hermano. El Evangelio no es el ABC del cristianismo. El Evangelio no es un punto más del cristianismo, no es una de entre tantas doctrinas. El Evangelio es el punto donde convergen todas las doctrinas. El Evangelio de la cruz de Cristo es donde nace y termina toda revelación. Sin cruz no hay revelación, sin cruz no hay cambio de vida, sin cruz no hay iglesia, sin cruz no hay palingenesia, sin cruz no hay vida eterna. Entonces es este evangelio revelado en nuestra vida el que va a producir el temor que tanto necesitamos por una obra sobrenatural del Espíritu de Dios. No soy yo cumpliendo la palabra de Dios, sino que es el mismo Espíritu de Dios revelándome en su sobrenaturalidad las palabras que Él mismo inspiró a los escritores bíblicos. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. El silencio es tan importante para ver la salvación de nuestro Señor. Callad tiene que ver con esperar. Callad tiene que ver con confiar en aquello que Dios ha hecho. Suena en mi oído en este momento las últimas palabras de Jesús en la cruz. Tetelestai, consumado es. Tetelestai, está todo terminado, no hay nada más que hacer. Está todo hecho, está todo terminado, está todo listo. Confiemos en esa obra y guardemos silencio delante de la obra perfecta de Cristo en la cruz, porque Dios hará su obra en nosotros, porque aquel que la buena obra empezó será fiel en perfeccionarla en nosotros. Ahora, el versículo 5 dice: ofreced sacrificios de justicia y confiad en el Señor. Para ofrecer sacrificios de justicia, no necesitamos ser parte de la casta sacerdotal aarónica, porque esa casta sacerdotal ya no existe. Ese sumo sacerdote ya no existe. Ese pacto fue reemplazado por un nuevo pacto, y ese sumo sacerdote fue reemplazado por un sumo sacerdote perfecto según el orden de Melquisedec. Y esa casta sacerdotal ya no existe. Hoy día hay una nueva casta sacerdotal. Hemos sido hechos un reino de sacerdotes. Hemos sido constituidos sacerdotes de nuestro Dios, hombres y mujeres por igual, niños y ancianos. Todo aquel que ha nacido de nuevo ha sido constituido un sacerdote de Dios. Por lo tanto, este sacerdote de Dios debe hacer sacrificios a Dios, pero no tiene que ver con sacrificios que son esfuerzos para Él. Al contrario, son sacrificios establecidos, fruto de labios que confiesan su nombre, elevación de oraciones, que es el incienso de los santos, el poder conocer la palabra, el mantener la comunión y la relación con Dios. Podríamos enumerarlos, pero usted tiene que entender, hoy día somos parte de una nueva casta sacerdotal. Es necesario recibir la redención de la cruz, vivir por fe en ella, y desde ese fundamento realizamos sacrificios justos, pero son sacrificios de justicia, dice el Salmo, son sacrificios justos, pero esto implica un corazón arrepentido y humillado. Son sacrificios que están avalados y validados por la justicia imputada de Cristo en nosotros. Muchas personas no entienden la doctrina del sacerdocio universal del creyente y consideran que hacer sacrificio para Dios es esforzarnos, hacer cosas para Dios. Querido hermano, nosotros no podemos hacer nada para mejorar la obra de Cristo en la cruz. Está todo hecho.
La obra de la salvación es de comienzo a fin, obra exclusiva de Dios. La vida de un discípulo, la vida de un cristiano consiste en creer y en recibir la obra de Dios permanentemente en nuestra vida. El apóstol Pablo expresó este pensamiento en Efesios 4:26, cuando dijo: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahora llega la confianza, la seguridad de la fe, como vemos en el Salmo 51:17. Voy a leer el Salmo, capítulo 51, versículo 17. Acuérdense que estamos aún en el versículo 5. Salmo 51, versículo 17, dice la palabra: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Se da cuenta? Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Por eso yo le decía, es necesario recibir la redención de la cruz, porque solo la cruz humilla al hombre, solo la cruz quebranta el corazón del hombre, de ese hombre soberbio, arrogante, que dice que puede vivir sin Dios. La cruz lo quebranta. Vivir por fe en la realidad de la cruz. Y desde el fundamento de la cruz realizamos sacrificios justos, pero estos implican un corazón arrepentido y humillado. Ahora, la revelación de Cristo tiene que ver con conocimiento, pero no tiene que ver con agnosis. No tiene que ver con que llenes tu cabeza de textos bíblicos. No tiene que ver con saber Biblia. El saber nos va a volver arrogantes y soberbios. Tiene que ver con conocerlo a Él. La revelación tiene que ver con un conocimiento de Él. Ahora, querido hermano, querida hermana, amigo que estás oyendo, en la Biblia conocimiento no es saber algo, no es ubicar algo. En la Biblia conocimiento es intimidad, intimidad con Dios. Cuando la Biblia dice que Dios quiere que le conozcamos, está diciendo que quiere que tengamos intimidad con Él. Cuando la Biblia dice que necesitamos conocerlo a Él, tener conocimiento de Él, está hablando de una intimidad estrecha, pero no mística, no sensorial, sino que una intimidad afirmada, fundamentada en la palabra de Dios revelada a nuestro corazón, sobre la obra completa de Cristo en la cruz del Calvario. El versículo 6 dice: muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Hoy día muchos buscan prosperidad, pero Dios lo que quiere es que tengamos comunión con Él. Y una vez que tengamos comunión con Él, quiere que tengamos mayor comunión con Él. Muchas personas están diciendo, pues bien, las cosas van de mal en peor. Nada sale bien en estos días. ¿Cómo necesitamos, querido hermano, que sobre nosotros brille la luz del rostro del Señor? Para poder entender, para realmente poder entender que necesitamos que Cristo se manifieste en gloria en nuestra vida. Necesitamos ser traspasados, por la revelación de Cristo, por la revelación del Evangelio. Necesitamos que el poder de la cruz traspase nuestras capas cerebrales y afecte nuestro fuero interno. Muchos hoy día buscan prosperidad, pero Dios no está interesado en eso. De hecho, el Evangelio bíblico no te promete prosperidad, no te promete éxito, no te promete desarrollo. Eso lo hacen los falsos predicadores, los falsos maestros. El Evangelio bíblico te promete dolor, negación, muerte, y que Dios va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo en Cristo. Que Cristo va a estar en ti y tú en Él, siendo uno solo delante del Señor. Y tú estarás escondido en Cristo. El versículo 7 dice: tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Solo Dios conoce el corazón del hombre. Solo Dios conoce el corazón suyo y el mío.
Nadie lo conoce de manera tan cabal, de manera tan profunda y en la magnitud. Y nadie tiene el entendimiento de tu corazón como Dios lo tiene. Cuando la Biblia habla del corazón, se refiere a varias cosas. Yo le quiero mencionar algunas de ellas. Se refiere al centro de la vida. Se refiere al centro de la voluntad del hombre. Se refiere al centro de las emociones. También cuando la Biblia habla del corazón se refiere al espíritu. Se refiere al ser integral. Y se refiere a la mente y a la mentalidad. Todos estos conceptos son usados en la expresión corazón. Nunca, por lo menos cuando está hablando de la administración que Dios hace al corazón del hombre por medio de su palabra y por medio de la obra de su espíritu, nunca está hablando del corazón que hace sístole y diástole. Se está refiriendo, repito, al centro de la vida, al centro de la voluntad, al centro de las emociones, al espíritu del hombre, al ser integral, a la mente y a la mentalidad. Ahora, ¿por qué quise decir esto? Porque solo Dios conoce tu corazón. Solo Dios conoce todo aquello que yo te acabo de mencionar. Yo quiero que me acompañe, por favor, al libro de Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Dice el texto en Ezequiel capítulo 36, versículo 26, dice así: os daré corazón nuevo. Por eso que el cristiano, cuando es sacado de tinieblas y traído a la luz, se le renueva la mente y se le pone la mente de Cristo, porque corazón es mentalidad. Se cambia toda la genética del cristiano. Porque Dios no hace, a través del Evangelio, no hace arreglos. Dios no hace un recauchaje del hombre. El hombre no sirve. El viejo hombre no sirve absolutamente nada. El hombre no está en un estado moribundo. El hombre está muerto, está separado de Dios. Y Dios tiene que crear algo nuevo. Eso es lo que es palingenesia, regeneración. Una vida nueva que no tiene nada que ver con la anterior. Vuelvo a leer el texto. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, ese corazón duro, ese corazón impenetrable, ese corazón soberbio, arrogante, que miraba de lejos a Dios, lo quitaré. Y os daré un corazón de carne, o sea, daré un corazón sensible, un corazón manso, un corazón, una mente dócil a la palabra de Dios. Correré el velo de tinieblas y alumbraré los ojos de su entendimiento. Porque 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4, dice que el Dios de este siglo cegó los ojos del entendimiento de los hombres para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Ahora, cuando el Evangelio empieza a alumbrar por medio del poder de la cruz, empieza a correr el velo y la luz empieza a penetrar y me empieza a mostrar mi condición. Me muestra toda mi condición delante de Dios, me muestra la realidad de la cruz. Y esa misma luz me provee el recurso de la revelación, el recurso de la libertad. Me provee fe para creer. Por eso, el que rechaza el Evangelio, el que rechaza a Cristo, si de verdad recibió revelación, si de verdad oyó a Dios, nunca más tendrá una oportunidad. Esto es vida o muerte. El evangelio bíblico tiene que ver con la vida y tiene que ver con la muerte. El que predica el evangelio de la cruz es 100% efectivo, porque los que creen en él vivirán eternamente, y para ellos es una declaración de justificación y una declaración de vida eterna. Pero los que rechazan a Cristo, el evangelio se vuelve una tremenda sentencia de muerte, porque no hay otra oportunidad. Esa idea evangélica de que este hermano está descarriado, de que este hermano entra y sale del reino de Dios, eso es falso, completamente falso. No podemos seguir jugando con la verdad del evangelio. Necesitamos el corazón nuevo. Tú necesitas nacer de nuevo. Ahora, corazón en hebreo es lev, en griego es cardia. Pero yo le decía
que está haciendo referencia al centro de la vida, al centro de la voluntad, al centro de las emociones, al espíritu del hombre, al ser integral y a la mente y a la mentalidad del ser humano. David era como nosotros. Su corazón fracasó en medio de los problemas. Pero él dice, tú diste alegría a mi corazón. Qué tremendo. El versículo 7. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Mira, tú puedes ver mucha prosperidad en otros. Tú puedes ver que a los hijos de los otros le va muy bien. Tú puedes ver cómo la gente prospera y puedes ver éxito y desarrollo por todos lados. Pero tú tienes a Cristo y eso es incalculable. Tú ya recibiste el mayor milagro que alguien puede recibir. Haber sido arrastrado de tinieblas a luz. No hay nada más grande que aquello. Si tú de verdad, querido amigo, querido hermano, a ti te hablo, hermana, a ti te hablo. Si tú de verdad naciste de nuevo, ¿por qué estás esperando algo más grande? ¿Por qué tu máxima satisfacción está puesta en un título profesional, en un esposo, en una esposa, en la casa propia, en cambiar el vehículo, en los sueños y en las metas que te has propuesto? ¿Por qué está tu máxima satisfacción puesta ahí? Yo tengo que decirte que eso es idolatría. La máxima satisfacción de un cristiano es Cristo. La máxima satisfacción de un cristiano es la gloria de Dios. Entonces, no hay un milagro mayor que haber sido hecho justo, que haber sido declarado hijo de Dios, que haber sido constituido en miembro de la familia de Dios. No existe nada más grande que esto. Y esto le da alegría a nuestro corazón. Eso es lo que David está diciendo. Ahora, ¿cómo termina este Salmo 8? David estaba muy consciente de que Dios era bueno, misericordioso, longánime, lleno de gracia con él. Y Dios es bueno con nosotros. Alegra nuestro corazón. Alegra nuestro corazón. Por eso cuando estamos en su presencia y alzamos nuestras manos y cantamos himnos y adoramos, cuando estamos en nuestra cama y nos apoyamos en ella y adoramos, cuando meditamos en la palabra y adoramos, cuando vas en tu carro, en tu vehículo, de un lugar a otro y adoramos, la alegría, el gozo del Señor, que es la fuerza de nuestra vida, invade nuestro ser. Y esto nos va a mantener de pie en todo momento difícil. El versículo 8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. La expresión, porque solo tú, Señor, es un absoluto de Dios. Porque solo tú, Señor, Dios, el Dios de la Biblia, Cristo, el que murió en la cruz del Calvario, el Espíritu Santo que ministra tu corazón todos los días, el Paracleto, el ayudador, el que iba a estar con nosotros todos los días, el que nos iba a conducir a toda verdad, el que nos iba a enseñar a glorificar al Padre, Cristo, el Señor de señores, el Rey de reyes, el Padre, el Creador, el amo absoluto, este Dios trino, este Dios glorioso que tenemos, que los judíos le llaman Elohim. Este Dios se merece gloria y honra porque solo Él, entiéndalo, solo Él. Isaías dijo, mirad a mí, a Dios, al Dios de la Biblia, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Todos los demás son ídolos. Tienen ojos y no ven, tienen manos y no pueden palpar, tienen boca, mas no hablan, tienen pies y tienen que ser llevados por los hombres. Ídolos, imágenes caídas, detrás de estos ídolos poderes demoníacos, paganismo, idolatría. El único Dios que existe, amo y Señor, soberano, digno de gloria, de honra, que gobierna transversalmente el mundo conocido y el desconocido, lo visible y lo invisible, Señor en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, solo Él. Vuelvo a leer el texto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú,
Señor. Solo tú, Señor. Esto es un absoluto de Dios. Y el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la cruz, otorga esta convicción y esta certeza. Porque la fe bíblica es la sumatoria de la convicción y la certeza, de la evidencia interna y de la evidencia externa. Otorga esta convicción y esta certeza que solo Él y nadie más y nada más nos hace vivir confiados, descansados, quietos, reposados, sabiendo que nuestra vida está en manos de Dios, que no estamos a la deriva, escúchame bien, ningún cristiano está en las manos del diablo, ningún cristiano está a la deriva, a los poderes del infierno. Ningún cristiano está a la aventura de la suerte o de la fortuna. El cristiano está seguro en las manos de Dios. Pase lo que pase, esté ocurriendo lo que esté ocurriendo. Tu vida está llena de lágrimas, tu vida está llena de alegrías. Tú y yo estamos en las manos de Dios. No necesitamos tranquilizantes para dormir. No necesitamos estas cosas. Es mucho mejor que cualquier recurso humano que uno pudiera utilizar la palabra de Dios encarnada, la revelación de la cruz, la revelación del crucificado, los textos bíblicos metidos en nuestro corazón, hechos carne y sangre dentro de nosotros. Por eso Mateo 11:28 dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El verdadero descanso, la verdadera paz, está en Cristo. Hoy día la enfermedad del siglo XXI es la depresión. Y son cientos y cientos de cristianos viviendo esto. Hermano, el Evangelio es suficiente. El Evangelio puede llegar a los rincones de tu corazón y fortalecerte. Cientos y cientos de cristianos, muchos de ellos prosélitos, hombres y mujeres que se adhirieron a un sistema religioso, pero que jamás se han encontrado con la cruz. No conocen ni la forma de la cruz. Necesitan conocer con urgencia el poder del crucificado. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El descanso bíblico es el descanso que tenemos en Cristo Jesús. Ministerio Gracia y Cruz presentó el Evangelio en los Salmos,